En febrero del año pasado me gané un espejo en una rifa y lo puse en mi pieza, en el techo específicamente. Mi pieza se veía espectacular con ese espejo encima. Tiempo después, unos 3 o 4 meses, empezaron a pasar cosas extrañas en mi casa. Se escuchaba de la nada que movían los servicios o los platos en la cocina. Cosas pequeñas en realidad, pero siempre pensé que eran mis gatos. También empecé a notar que mi gato, mi regalón, no pasaba tanto tiempo dentro de la casa. Y cuando entraba se quedaba mirando hacia el techo fijamente y no hacía nada. Solo miraba hacia el techo y después se iba. Pasaron 2 meses más y con mi pareja empezamos a tener peleas, pero de la nada. Eran peleas por tonteras, pero eran muy fuertes. Así que decidimos ir a terapia de pareja y, además, cada uno estuvo con psicólogo por su lado hasta que hubo un hecho que fue el colmo para mí. Como les dije, mis gatos ya no entraban a la casa, solo se quedaban afuera y esa noche me levanté al baño cerca de la medianoche. Me levanté sin prender las luces ni nada y cuando iba camino al baño vi pasar una sombra desde la cocina a un dormitorio que tengo desocupado porque en mi casa vivimos solo mi pareja y yo, nadie más. Quedé paralizada y desde ese día siempre que estaba sola por las noches sentía mucho miedo. Sentía que alguien me observaba. Fue terrible, hasta que se me ocurrió llamar a una de mis vecinas que tengo, una amiga, porque ella santigua casas, quita empachos y todo ese tipo de cosas. Ella vino a santiguar la casa y al entrar lo primero que me dijo fue: ¿tienes algún espejo en la casa? Sí, le dije, el del baño y otro que me gané en la rifa. Me preguntó dónde tenía puesto el de la rifa, le dije que en el techo de mi pieza y me dijo: sácalo de ahí inmediatamente y eso hicimos. Le pregunté qué tenía que hacer con el espejo y dónde debía dejarlo y ella me recomendó que lo pusiera a la entrada de la casa, porque así cualquier persona que entre se va a reflejar automáticamente en el espejo y así las malas vibras y la negatividad que traen consigo no entraría en mi casa. Hice lo que ella me recomendó y a partir de ese día dejaron de escucharse sonidos extraños en la cocina. Se restableció la relación con mi pareja, mis gatos volvieron a entrar y ahora se pasean tranquilamente por toda la casa, pero fue terrible. Fue muy terrible. Esa noche soñé que con mi madre íbamos al cementerio y que todo era blanco, muy blanco, y que en el fondo del cementerio había una capilla que tenía una cúpula blanca, puertas café y dentro de la iglesia había mucha gente, pero no podía verle su rostro porque estaban todos con capuchas. En mis manos llevaba una rosa roja y mi madre me pidió que entrara a la iglesia a dejarla. Le pedí que entrara conmigo, pero ella no quiso. Me dijo que esperaría en la puerta. Entré a dejar la rosa y les juro que yo trataba de ver quién estaba dentro del ataúd, pero habían tantas flores que no podía hacerlo. Mi madre me decía desde la puerta de la iglesia que tirara la rosa. Lo hice y cayó justo arriba del ataúd. Yo seguía tratando de ver quién era la persona que estaba ahí, quién era el que estaba en el ataúd, pero no pude hacerlo. Al día siguiente en el trabajo, cerca del mediodía, sentí un aroma muy dulce a vainilla. Incluso les dije a mis compañeros si lo sentían, pero ellos solo me miraban extrañados y me decían que no sentían nada. Cuando llegué a casa a almorzar, le comenté a mi mamá lo que había soñado la noche anterior y lo del aroma a vainilla, y ella también me dijo que había soñado algo extraño la noche anterior. En su sueño, ella estaba en un pueblo minero llamado Potrerillos, regando su jardín cuando de la nada aparece Marta, mi abuela paterna, y mi mamá la vio muy bien arreglada y le dijo que venía a despedirse porque haría un viaje muy largo, muy bonito, y lo único que le pedía a mi mamá era que se cuidara y que me cuidara a mí, su nieta mayor.
Esa tarde cuando volví al trabajo, recibí una llamada desde el norte para avisarme que mi abuela había fallecido, que desde el mediodía estaba agonizando y lo único que decía era mi nombre. Cuando con mi madre llegamos a Copiapó a los funerales de mi abuela, lo primero que vi fue el ataúd y era idéntico al de mi sueño. No quise asomarme a verla porque tenía miedo, pero cuando la vimos con mi madre, ella estaba tal cual vestida, peinada y maquillada como mi mamá la había soñado. Le comentamos a los hijos de mi abuela acerca de nuestros sueños y ellos nos dijeron que mi abuela hasta el final se acordó de mí. Me llamaba en su agonía porque me quería mucho por ser su nieta mayor y que para ellos era un poco irónico que fuera a despedirse de nosotros y no de ellos, que fueron quienes la cuidaron hasta el final. La segunda ocasión en que sentí un aroma que no tenía explicación fue cuando fui a visitar a una amiga que vive como a 5 cuadras de mi casa. Esa noche me vine alrededor de la 1 de la madrugada y cuando iba caminando hacia mi casa se cortó la luz y tuve que caminar gran parte del trayecto en total oscuridad. Mientras lo hacía, lo único que pensaba era que por favor no me pasara nada. Diosito, protégeme, por favor, protégeme, y de la nada salió un viento y comencé a sentir un olor a pino o a madera parecido a algún perfume. Miré hacia atrás porque pensé que alguien me venía siguiendo y empecé a caminar más rápido porque cada vez se sentía más fuerte ese aroma. Cuando llegué a casa seguía sintiendo ese olor. Entré, prendí la luz y vi que no había nadie. Pasaron los días y cada tanto volví a sentir ese aroma de la nada, hasta que un día llegó mi tío del norte de visita a nuestra casa, y cuando lo fui a abrazar para saludarlo, le sentí ese mismo aroma y le dije: «Tío, disculpe, pero ese aroma tan rico como que yo lo he sentido antes». «Difícil que lo haya sentido en otra persona», me dijo. Pero le expliqué que no lo había sentido en otra persona, sino que lo había sentido en el aire. Y lo que me respondió no me lo esperaba. El perfume que estaba usando era el preferido de Marcelito, uno de mis primos que murió a los 27 años. Yo quedé sorprendida y no supe qué decirle, pero él al verme tan sorprendida me dijo: «A lo mejor era él que te vino a visitar porque a él le encantaba este perfume y claro, con Marcelo nos criamos desde chicos como hermanos». Desde ese día nunca más volví a sentir ese aroma. Tiempo después tuve un sueño muy extraño. Mi mamá por su cáncer tenía que ir cada cierto tiempo a control médico al Hospital Van Buren en Valparaíso. La noche anterior al viaje tuve un sueño en el que con mi mamá llegábamos a un terminal de buses. Nos bajábamos y estábamos en El Salvador, pero nosotros teníamos que llegar a Valparaíso. Estábamos hablando sobre lo que había pasado cuando de repente se acerca a nuestro lado mi primo Marcelo, mi primo fallecido, y venía muy triste. Él nos dijo que no nos preocupáramos, que estábamos bien, que él había sido quien le había pedido al chofer que se desviara y nos trajera acá a El Salvador porque quería pedirnos un favor. Entramos a una casa y me dijo que quería que me sentara a su lado porque le daba calor. Luego, dirigiéndose a mi mamá, le dijo: «Por favor, tía, quiero que usted hable con mi mamá y por favor dígale que me deje ir. Yo me quiero ir. Estoy cansado y tengo frío. Quiero descansar, pero ella no me deja. Dígale que por favor apague esa vela y que me siento ahogado con las flores». Desperté muy agobiada. Le conté a mi mamá y a las 2 o 3 semanas después supimos que mi tía había hecho con una foto de mi primo un altar igual que una animita, pero dentro de su casa. Mi tía continuamente despedía a sus nanas porque, según ella, le apagaban la vela al niño, pero ellas le decían que no, que las velas se apagaban solas. También se caía el cuadro con su foto y se marchitaban las flores. Hasta que un cura fue y le dijo a mi tía que tenía que soltarlo porque no podía partir. Así que ella tuvo que soltarlo. Es muy triste perder a un hijo, aunque tenga 27 años. Cuando falleció mi mamá me pasó lo mismo. Fue muy triste para mí perderla porque con todas las enfermedades que ella tuvo, pasó a ser como una hija para mí. Había una de las hermanas de mi mamá y una de sus sobrinas que siempre estaban muy apegadas a ella.
porque mi mamá era la tía querendona de todas sus sobrinas porque era muy maternal. Recuerdo que una noche soñé con El Salvador. Soñé nuevamente que estaba en el terminal y veo llegar a mi mamá con 2 carabineros iguales. Mi mamá venía con una bata blanca y le dije, mamá, ¿qué estás haciendo acá? Y mi mamá, muy molesta, me dijo que no venía por mucho tiempo, porque venía acompañada por los carabineros, pero que por favor le dijera a Tela, mi tía, y a sus hijas que la dejaran ir, que ya no la lloraran más, porque mientras ellas la siguieran recordando, mientras la siguieran llorando, no podía irse donde tenía que ir, porque no la dejaban entrar mientras ellas no la suelten. Mi mamá estaba muy enojada, pero le dije que no se preocupara, que yo hablaría con ellas. Tiempo después, hablando con una persona, me dijo que claro, mi mamá estaba como en el limbo, no sé cómo podría explicarse, y que los carabineros que yo vi junto a ella eran sus ángeles. Así que tuve que hablar con mi tía y mi prima y les dije que por favor dejaran ir a mi mamá, que mi mamá ya había hecho mucho en esta tierra y que ahora ella necesitaba descansar. Me costó mucho hacerles entender porque mi mamá no me dejaba tranquila. En mis sueños siempre estaba enojada conmigo, siempre, como si fuera yo la que tenía la culpa. Tuve que decirles que mi mamá no me dejaba tranquila y que estaba enojada, pero no conmigo, sino que con ellas. Un año entero estuve intentando que ellas por favor entendieran que mi mamá tenía que irse. Mi nombre es Isa. Tengo 35 años y soy sureña de la ciudad de Payaco, pero ahora vivo acá en Santiago. Desde muy pequeña, 5 años quizás, tengo recuerdos de que siempre andaba gente a mi lado. Vivíamos en el campo y siempre veía señoras y niños, pero nunca hombres. Muchas veces los veía sangrando de alguna parte de su cuerpo o estirando sus manos como pidiendo ayuda. Estas personas se me acercaban intentando hablarme, pero la verdad es que no les prestaba atención. Aunque como niña yo pensaba que eran personas comunes y corrientes, no les veía nada extraño. Fueron pasando los años, crecí y al momento de perder mi virginidad ya no vi más a estas personas. Pero cuando a los 15 años quedé embarazada volvieron a aparecer. Tenía 4 meses de embarazo y ya vivía con Sebastián, el papá de mi hija. El día 10 de enero del 2001 a las 7 de la mañana, Sebastián tomó su moto y se fue a trabajar. Pasaron 10 minutos y volvió a casa. Entró corriendo a abrazarme y me dijo que me amaba con todas sus fuerzas, que siempre me amaría esté donde esté. Salió de nuestra pieza y se fue. Segundos después se escuchó un ruido horrible. Era Sebastián que había chocado en la esquina de nuestra casa. Cuando llegué, aún estaba vivo. Lo puse entre mis piernas, le saqué el casco y lo único que tenía era un rasmillón en su frente. Me vienen a buscar. Te amo y siempre estaré contigo. Miré hacia el frente y había una señora de pelo blanco y ropa clara, sonriendo y mirándome. Sebastián falleció a las 7:10 de la mañana y justo en ese momento la señora desapareció. Pasaron 3 semanas y los papás de Sebastián, que era su único hijo, me invitaron a Chiloé a descansar y no sé si fue el destino o algo, pero no quise ir. Y en el viaje de vuelta a Chiloé los papás de Sebastián fallecieron ambos en un accidente de tránsito. Casi todas las noches soñaba con Sebastián. Lo veía triste. Siempre lo veía triste y además lo empecé a sentir en la casa. Muchas veces escuché como cuando volvía del trabajo. Escuchaba cómo tiraba sus llaves y entraba al baño, pero cuando iba a ver no había nadie. Con la muerte de Sebastián empecé nuevamente y con mucha más intensidad a ver personas que ya no están en este plano. Incluso me costaba dormir porque siempre había gente a mi lado. Algunos llorando me mostraban sus manos como pidiéndome ayuda. Otros me mostraban cuadernos y muchos también me pedían que los siguiera y yo lo único que hacía era rezar. Porque la verdad es que sentía que me estaba volviendo loca. Cuando nació mi hija seguía haciéndome la desentendida, hasta que empezaron a pasarle cosas a ella. Muchas veces la dejé en su cuna y después la encontré acostada en mi cama.
Tengo muchos testigos de eso. De bebé mi hija nunca lloró. Cuando empezaba a hacerlo, de la nada dejaba de hacerlo. Era como si alguien la tomara en brazos y la hubiera calmado. Un día tenía que viajar a Valdivia. En el momento en que nos subimos al bus, mi hija empezó a llorar y no podía calmarla con nada. Así que mi mamá me dijo que mejor viajara en el bus siguiente porque quizás mi hija estaba enferma y lo mejor era esperar. Cuando nos bajamos, mi hija inmediatamente dejó de llorar y el bus, que estaba lleno, se fue. En el bus siguiente nos fuimos con mi hija. Camino a Valdivia hay una cuesta súper peligrosa, la cuesta El Cero, que está en el camino entre Payaco y Valdivia. Cuando íbamos llegando a la cuesta habían muchas ambulancias y camiones de bomberos. El bus en el que debería haber viajado tuvo un accidente muy grande en la cuesta. Se volcó y fallecieron cerca de 15 personas. De hecho, hasta el día de hoy hay muchas animitas en la cuesta por ese accidente. No te imaginas cuántas vueltas le di en mi cabeza pensando que mi hija nos salvó de morir en ese accidente. Muchas veces me han pasado cosas de ese estilo. Un día iba caminando escuchando música muy fuerte con mis audífonos y cuando estaba a punto de cruzar la línea del tren, de la nada una señora me tomó del brazo, me tiró hacia atrás y justo en ese momento pasó el tren. Cuando miré hacia el lado no había nadie a mi lado. En otra ocasión un tipo quiso asaltarme en Mapocho. Me agarró por la espalda y me amenazó con un cuchillo, pero de la nada el tipo tiró el cuchillo al suelo y salió arrancando. Nuevamente no había nadie. Con los años conocí a mi actual pareja, Gonzalo, y él es muy parecido, por no decir igual, a Sebastián, el papá de mi hija. Yo no creo en las reencarnaciones, pero se parecen en todo sentido. Con Gonzalo nos hicimos amigos y hablando sobre nuestras vidas, me contó que el día 10 de enero del 2010 a las 7 de la tarde lo atropelló un Transantiago en el 25 de Santa Rosa. Con el golpe voló cerca de 20 metros y tenía solo un 5% de probabilidades de sobrevivir. Él no recuerda nada del accidente. Lo único que recuerda es que mientras estaba en el hospital soñó con un joven que iba en una moto a trabajar. Recuerda que habló con él por mucho rato, pero no recuerda exactamente qué fue lo que hablaron. Solo recuerda que ese joven le dijo: «Tú no te vas porque tú tienes que cuidarla, ella es especial». Y después de 21 días en coma despertó. El accidente de Sebastián fue un día 10 de enero a las 7 de la mañana. Y el de Gonzalo también fue un día 10 de enero, pero a las 7 de la tarde, 8 años después. ¿Será solo una coincidencia? Cuando conocí a la familia de Gonzalo, una de sus tías, apenas entré por la puerta de la casa, me quedó mirando fijamente y de la nada se acercó a abrazarme. Me preguntó si era la polola de Gonzalo y yo le respondí que sí. Ella sonriendo me dijo que yo era la que iba a ayudar a la familia y a muchas otras personas. Solo tenía que recibir el don que se me había entregado. Ella es una vidente muy reconocida por ayudar a distancia, acá en Chile y en el extranjero, por buscar a personas desaparecidas. Ella me dijo que yo desde pequeña tenía el don de ver personas que ya no están en este plano, y ahí entendí que las personas que veían muchas veces ya estaban muertas y que solo pedían de mi ayuda. Y también que todas las veces que me salvé de morir fueron personas muertas las que me salvaron. No sé si Sebastián está en el cuerpo de Gonzalo. Son muy parecidos en todo ámbito, incluso hasta en la forma de dormir. No sé si es coincidencia también que su accidente haya sido en la misma fecha, pero en años y en horas distintas. No lo sé. Hace tiempo que no me pasaba lo de ver personas o cosas raras, pero desde hace unas semanas o más se está volviendo a pasar. Y ahora ya no los veo como antes. Ahora me da miedo. Ya no veo niñas y señoras, ahora solo veo hombres. Hace un par de días atrás, acá cerca de mi casa, le dispararon a un joven y falleció. Unos momentos después vi a 2 hombres gigantes con sombreros frente a él que venían a llevárselo. No te imaginas el pánico que sentí. En Santa Rosa con acceso sur hay una animita de un señor conductor de Uber que fue asesinado. De hecho, salió hasta en la televisión ya que él era muy conocido por bailar cueca y siempre que paso por ahí lo veo sentado frente a su animita mirándola.
El animita que le hicieron a Hans Pozo, un joven que murió asesinado y que lo descuartizaron hace más de 20 años. Siempre cuando paso por ahí veo a un joven de espalda y a dos mujeres. He pensado en buscar a alguien que me ayude para ya no ver ni sentir a todas estas personas. La tía de mi pareja, por motivos de salud, está trabajando muy poco como para preguntarle. Así que decidí contarte mi historia porque yo creo que hay muchas personas que sentimos y vivimos cosas que los demás no creen posibles. Si llegaste hasta el final del video, te invito a darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que pueda gustarle este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio.